Buenas noches, y tal como dijimos, estamos ahora con Jorge Treyes, exministro de Educación, quien durante su gestión llevó a cabo, o intentó llevar a cabo un programa muy ambicioso de reforma del fútbol que no se pudo concretar, y con Alberto Tejada, quien, bueno, ya conocen ustedes su trayectoria vinculada al mundo del fútbol. Este programa, dicho sea de paso, es grabado antes de las elecciones a la Federación Peruana de Fútbol, de modo tal que en este momento no sabemos si el doctor Tejada, que es candidato en este momento a la Federación Peruana de Fútbol como vicepresidente del señor Lozano, pues habrá ganado o no habrá ganado cuando este programa se emita. Pero el tema es la reforma del fútbol. Nuestro sistema no genera hasta ahora buenos jugadores de fútbol, no podemos llegar a un mundial, necesitamos reformar, reorganizar todo el fútbol nacional para que tengamos los jugadores que alguna vez tuvimos. Antes jugábamos mejor que hoy día. Estamos entonces con Jorge Treyes y Alberto Tejada. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, este es un tema muy complejo, tiene muchos niveles, muchos aspectos. Necesitamos un buen sistema de semilleros de generación desde abajo, ¿no? Necesitamos campeonatos infantiles, de menores, juveniles, a nivel nacional. Entiendo que la federación ha hecho algo de esto, ha organizado algo de esto. Necesitamos todo un buen campeonato, buenos clubes profesionales, en fin, son varios aspectos. No sé si, doctor Tejada, usted podría resumir cuál es el problema del fútbol a su juicio. Bueno, yo creo que el fútbol como deporte es no solamente una pasión en el Perú, sino es una gran oportunidad de hacer gestión de alegría, gestión social. Yo diría que involucra muchas áreas el tener una oportunidad de crecimiento de esta disciplina, pero se ve entrampada por la falta de logros y por un sistema que no camina, ¿no? Yo no creo que eso sea simplemente cuestión de personas. O sea, no creo que todo deberíamos singularizarlo en su presidente. Por supuesto tiene una responsabilidad, pero esto ha dado claros síntomas de que tenemos una crisis de talento, de canteras, de organización, y obviamente la mirada tiene que estar hacia un universo que no singularice en el entrenador de fútbol o en un campeonato todo el problema. Yo creo que aquí, en primer lugar, el tener una renuncia al proceso formativo ya es un problema para el fútbol en general. El hecho de no ver al fútbol como una empresa, como una industria que realmente tiene que generar confianza de su organización para que vengan inversionistas y realmente se haga una potenciación de lo que es la gestión del talento en el Perú, ya es otro problema. Yo creo que hay varias aristas que podríamos conversar por dónde empezar. Yo creo que la principal en el Perú es de organización, es de sistemas, es de canteras, es de semilleros. ¿Cómo comenzamos la tarea? Ahora, esto tiene que darse desde la federación, tratando de que esta sea una organización que articule todos los participantes del Estado, desde la escuela pública, desde el barrio, hasta los centros de alto rendimiento y obviamente a la empresa privada, porque esto finalmente es un negocio que tiene que ser rentable y que tiene que ser sostenible, ¿no? De ahí la importancia de muchas hoy día intenciones, como el reglamento de las licenciaturas que está llevando la federación, que me parecen muy interesantes. De eso vamos a hablar un poco más adelante, pero comencemos entonces con el tema de los semilleros, de las canteras, de un sistema que vaya generando jugadores desde abajo. Entiendo que la Federación Peruana de Fútbol desarrolló un proyecto llamado Creciendo con el Fútbol desde el año 2005 para hacer campeonatos desde los 6 años en adelante a nivel nacional, en los distritos, las regiones. No sé exactamente cuánto avanzaron en esto. Dicen que hay como 100.000 niños participando en estos campeonatos y y esto culmina en estos centros de alto rendimiento regionales. Y por eso recientemente tendríamos más logros en las elecciones sub-17, no sé. No sé si esto está funcionando, si es real o no es real, no sé. Jorge, ¿qué nos puede decir? Mira, yo te voy a decir una cosa de sentido común. Si tú ves ese proyecto que tú ves en la página web de la Federación, ellos hablan de un financiamiento alrededor del $1.000.000. Eso es una gota de agua en el océano. Yo creo que el tema fundamental del fútbol, y ahí discrepo del candidato, no es un tema de la Federación, es un tema del Estado. A quien le compete la formación de deportistas es al Estado, por la magnitud de su formación.
Si nosotros tuviésemos una escuela pública, como ya lo hay en las escuelas privadas, con sistemas de enseñanza del deporte y específicamente del fútbol, te aseguro que tendremos una revolución. Sí, en el colegio, dices tú. El futbolista en los países desarrollados comienza a los 5 o los 6 años. Yo a veces sigo las noticias del deporte, del fútbol de Inglaterra, y los grandes equipos tienen ya ubicados a los talentos a los 10, 11 y 12 años. ¿Y dónde se forman los futbolistas? Los futbolistas se forman en los colegios. Y además, ya si el chico tiene talento y el padre tiene recursos, es lo que está pasando en Lima ahora, esos chicos van a academias de fútbol. Mi nieto, mi hijo político es un buen jugador de fútbol, va al colegio, en el colegio desde a los 5 años ya tiene un entrenador que le está enseñando cómo patear, cómo moverse, lo introduce a una serie de automatismos que el doctor lo sabe mejor que yo, se desarrollan con el tiempo, pero además este chico puede ir a una academia de fútbol. Entonces, ¿cómo hacemos para que los 6 o 7 millones de chicos de las clases populares tengan lo mismo? Porque otro fenómeno que hay que entender, eso tendría que hacer el Ministerio de Educación. Tiene que hacer el Ministerio de Educación. Lo que no es fácil, pero digamos, ¿dónde está la gran responsabilidad? Por la magnitud de la tarea está en el Estado. Está en el sector de educación, la escuela privada y la escuela pública. Pero si uno analiza de dónde vienen los buenos jugadores vienen de las clases populares. Acá, en Inglaterra, en Argentina, es decir, las canteras de los buenos jugadores están precisamente en los sitios a donde no llega nadie a enseñarles. Bueno, las buenas selecciones peruanas de fútbol han tenido una mezcla proporcional de clases sociales, ¿no? En otros tiempos. Otros tiempos. Yo creo que de las clases, digamos, relativamente altas, habían 2 o 3. Pero puede ser, pero el fútbol siempre ha sido de canteras populares, pero además es un vehículo de ascenso social. ¿Por qué es que el Perú está en este declive? Porque en todo el mundo había una revolución en la formación del futbolista. Como nosotros no hemos seguido, porque ahora el fútbol es muy físico, si uno puede jugar los 90 minutos y no tiene los automatismos de enseñanza recibida de corta edad, no puede competir. Entonces, Teófilo Cubillas, si jugase ahora, no podía jugar. No creo. El fútbol cambió sustantivamente. Bien, bueno, se ha incorporado Carlos Unyevaso, columnista de Deporte Total. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Treyes ha señalado que la principal, digamos, responsabilidad o el principal esfuerzo tendría que hacerlo más que la Federación Peruana de Fútbol o más que todo el sistema de reorganización, que hay que hacerlo de todos modos, la reforma en el fútbol, en el sistema de fútbol, tendría que hacerlo el Estado a través de los colegios y eventualmente de academias puestas por el Estado también, no lo sé. Eso no voy a decir. No voy tanto, yo digo, ¿dónde es que se forma un jugador de fútbol? Ahora en el mundo, desde temprana edad en los colegios. No es fácil, porque recién estamos nosotros en el colegio público pudiendo diseñar una cierta formación de educación física, pero tienes que ir ahí. Yo de casualidad tengo la suerte de tener un amigo inglés con el que me reúno 2 veces por semana para no perder mi inglés, y este señor es un entrenador de arqueros inglés, que está de casualidad acá. Y cuando yo escucho lo que él me cuenta de cómo se entrena a un chico de 6 años, y de 7 años, y de 8 años, es obvio que si el peruano no recibe la misma instrucción, no va a poder después competir. Entonces se necesita que en los primero hay que saber cuántos entrenadores posibles hay, porque no todo buen futbolista es un buen profesor, y a corta edad se requiere profesores que además de saber fútbol puedan, digamos, hacer entretenida la clase. Yo lo veo eso ya en los colegios de Lima, ya hay, ya sucede esto a los 5, a los 6, a los 7 años en los colegios privados. Hay entrenadores de fútbol. Por supuesto.
Según la página web de la Federación, hay 1.247 entrenadores titulados en el Perú. Eso no es suficiente. Yo comenzaría con un programa restringido a donde se pueda, primero para que sirva de piloto, una especie de experimento. Primero hay que hacer un programa muy ambicioso de canchas. Sin buenas canchas ya no se puede jugar fútbol. Es verdad eso. Yo creo que el Estado debería tener una participación mucho mayor en lo que es el fútbol y debería existir una relación de sociedad entre lo que es el Estado y lo que es la Federación, no esa colisión que es provocada por algunos intereses personales. Y porque el sistema de la FIFA también así está estructurado para que en todo el mundo quienes manejan el fútbol no tengan ningún tipo de control y puedan manejar los ingresos que este genera con la mayor libertad posible. Y por eso estamos viendo tantos escándalos en diversas partes con autoridades muy importantes. Creo, como venía escuchando hace un momento, que efectivamente la realidad del fútbol ha cambiado. Los futbolistas de antes, que eran cracks en ese entonces, hoy tendrían mucho mayores dificultades para hacerlo, porque el fútbol en ese entonces era el producto de una inspiración, donde simplemente estaba el talento y nada más. Ahora hay que sumarle la tecnología, la preparación física, una serie de aspectos que aquí desgraciadamente están descuidados, porque la educación también cambió, pero cambió para mal. Hay una formación que es muy pobre, muy limitada. Inclusive el otro día, como anécdota, vi a la selección cantar el himno, algunos no sabían ni la sexta estrofa, unos cantaban la primera, otros la sexta. Desde ahí los partidos ahora el himno se canta solo el coro, porque es lo que todos saben. La formación es muy débil. Con esa formación débil, con una alimentación deficiente, van creciendo, se les exige resultados desde los 15, 14 años, cuando en otros países el fútbol a esa edad es un fútbol que no es competitivo, sino que es recreativo. Aquí se les piden resultados y cuando llegan a grandes, ya con una carga de presión que es enorme, llegan ya bastante deformados, porque hay otros aspectos. La personalidad no se cultiva la educación, la alimentación es débil, y cuando se encuentran con jugadores que son de otra envergadura, que tienen otra forma de pararse en la cancha, otra actitud, sin duda el jugador que acá hace 5 o 6 guachas y puede hacer 2 goles de chalaca en un partido, frente a esos, como se dice internacionalmente, el peruano es conocido porque en el fútbol afloja. El rival sabe que va perdiendo 2-0 frente a Perú y sabe que ese partido lo puede voltear. Pasó con Paraguay el otro día, que estaba perdiendo hasta el último minuto, era un amistoso y lo estaban jugando como si fuera eliminatoria. Y al final lo ganaron. Porque hay ese convencimiento de que el peruano afloja. Y es un problema de mentalidad. O sea, hay que sumarle tecnología, hay que sumarle bastante de preparación física y hay que sumarle también el aspecto psicológico. Bueno, pero eso supone, claro, un tema de canchas, que en los colegios puede haber preparación desde niños, los colegios públicos. Hay un problema de infraestructura, hay un problema de entrenadores, hay un problema de, en fin, habría que presupuestar eso. ¿Cuánto cuesta una cosa como esa? A nivel, digamos, de los recursos que maneja hoy día el Ministerio de Educación, no es mucho. Yo hice una especie de presupuesto precario, me acuerdo con Jorge Ferrajes, entonces uno de los importantes. Cuando eras ministro de Educación. Después, todo esto se me ocurre a mí cuando era congresista, ¿no? Y para el Estado, un presupuesto de hacer canchas, que es una inversión. Claro. Porque en verdad los peruanos tienen derecho no solamente a jugar fútbol, necesitas canchas. Claro. Porque ahora te daría un poco de trabajo. En este esquema de obra de segura podríamos poner las canchas, no son tampoco tantas canchas. Claro. Y después lo que tendrías que incorporar es un sistema de entrenadores incorporado a la escuela, porque eso tiene otra ventaja. Los chicos ya van a la escuela. Te digo, en los chicos que van a los colegios privados, estando en el colegio, tienen sus horas de educación física. Entonces, el tiempo de transporte disminuye. Digamos, claro. Lo más funcional es hacer esto en la escuela, ¿no? Y el límite es qué entrenadores tenemos. Y podrías comenzar, pues no sé, con las grandes escolares. Los jugadores que terminaron y no tienen ya más cabida en el fútbol y entonces les dan un puesto para que no se peleen con. Pero el gran problema que yo creo que a plantear es cómo comenzar esta reforma. Yo creo que el análisis no admite una discusión de que tendría que haber mayor participación del Estado. Yo coincido, yo no tengo discrepancia en que el fútbol no puede ser simplemente responsable de una organización como la Federación Peruana de Fútbol, que tiene un limitado espectro de acción. Todo lo contrario, yo creo que en lugar de haber confrontación tendrían que haber sinergias y obviamente desde el Consejo o desde el Instituto Peruano del Deporte no tener una mirada de
ver a la federación como una organización paria que no sigue sus lineamientos de la ley y que es una organización privada, sino al contrario, sumar esfuerzos. Yo coincido plenamente con el doctor Treyes en que la escuela pública es la gran oportunidad que lo estaba mencionando hace un momento, pero la idea es cómo faltan profesores de educación física, falta identificar el talento psicomotor en un niño de 5 años, y eso se tiene que hacer con una formación primero de esos acopiadores que deben darse en la escuela pública. No tenemos en el momento actual la posibilidad de hacerlo. Yo, por ejemplo, postulo la enorme oportunidad que tienen los gobiernos locales, por ejemplo, en la concentración de estos monitores deportivos o profesores de educación física. No los tenemos formados para el día de mañana y con presupuesto, para que 1.800 gobiernos locales, por ejemplo, le den servicio a la escuela pública. Son 90.000 escuelas, por ejemplo, o sea, promedio 45 por ponerle un ejemplo, por cada lugar, donde estos municipios que pueden ser muy pobres, pero que tienen territorios, por lo menos tienen infraestructura territorial, puedan tener una inversión pública o privada para darle servicio a la escuela pública y desde ahí comenzar cómo puedo identificar el talento, al cual tenemos que agregarle ciencias aplicadas al deporte. En el Perú no existe, por ejemplo, medicina del acondicionamiento físico. Ese profesional que puede identificar características biológicas y biomecánicas para un deporte determinado, para saber cuánto debe invertir en ese pequeño para que sea un verdadero producto deportivo, no existe. Cabilano comenzó a formar especialistas en medicina deportiva hace más de 10 años y canceló la especialidad porque no había demanda en el mercado. Y todo lo que vemos en medicina de deporte son medicina de lesiones, o sea, de consecuencias para reparar a un deporte para que siga jugando. Pero no hay ninguna visión de formación, de gestión. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner todos el empeño. Yo creo que la federación debería ser el gran rector de ese escenario, donde sus técnicos, sus 2.200 o los que fuera, trabajen en todo el país para que a su vez lleguen a estas videnitas, que solamente hay 6 o 7, sin financiamiento, porque estas videnitas finalmente no proveen jugadores, porque hechas bajo un modelo con un financiamiento de $500 por mes no pueden pagar ni el agua. No. Entonces tienes una infraestructura sin capacidad resolutiva, ¿no? Existen estas centros de alto rendimiento, existen como 6 o 7, no tienen presupuesto. No, inclusive muchas que ya existen las están alquilando hacia otras organizaciones porque no tienen posibilidad de hacerlas sostenibles y menos de generar talento, que es para los cuales fueron diseñadas. O sea, mientras que no tengamos un sistema que parta desde la escuela pública o desde el barrio y que a su vez los canalice a centros de alto rendimiento con sostenibilidad económica, haciendo una verdadera asociación público-privada, no tendremos mayores. Una pequeña corrección, decías que los gobiernos locales no tienen recursos, ahora sí tienen recursos, tienen un montón de dinero y los gobiernos no terminan de gastar todo. Los gobiernos regionales podrían perfectamente diseñar dentro de esa estrategia toda una colaboración en la gestión deportiva y en este caso del fútbol en especial. Esa es una opción, pero sí, no, a todo ese sistema yo le agregaría además un factor que me parece importante. El fútbol en este momento carece de credibilidad. Sin credibilidad no hay inversión. Y por lo tanto yo creo que el fútbol de manera voluntaria, porque no está obligado a hacerlo de manera voluntaria, debería aceptar que exista un control financiero, para que de esa manera los recursos, como pasa en Alemania, los clubes alemanes se someten voluntariamente a ese control financiero. El fútbol alemán hace unos años estaba quebrado y no solamente cambió en su forma de ver el estilo de juego, sino cambió en su estructura. Ahora es el torneo donde asiste el mejor promedio de espectadores por partido. ¿Por qué? Porque el fútbol tuvo una revolución como la que tuvo los cines aquí en el Perú, o sea, es un producto atractivo. Para que sea atractivo, vamos a hablar de los clubes y del campeonato después. Terminemos la parte, digamos, de la generación, de los semilleros, de los colegios. Sí, mira, en Francia e Inglaterra, la promoción del fútbol, digamos, amateur desde niños, que es muy cara, como tú dices, muy cara, está en manos de los consejos municipales. Esta es una decisión técnica, yo digo... ¿Son los colegios o los consejos municipales? Por eso, para mí, yo digo, la ventaja de ir con los colegios es que en el Perú eso está más desarrollado. Es más fácil entrar ahí. Tienes a los niños. Intentar, ¿no es cierto?, dar a los niños a las alcaldías. Si yo tuviera que decir, yo prefiero los colegios. No, sin duda es mejor la escuela. Yo no estoy discrepando. Lo que pasa es de que ante la falta de alternativas, la municipalidad puede apoyar al colegio para que haga. ¿Quién pone la plata para hacer la cancha? ¿y quién tiene profesor de educación física? Nosotros, por ejemplo, tuvimos experiencia en San Borja. Yo tengo 4 escuelas públicas solamente en San Borja y el profesor de educación física lo poníamos en la municipalidad donde había el campo deportivo. Entonces,
la clase de educación física que no se está haciendo en la parte pública, porque un poco el marco teórico es, ¿tenemos 90.000 profesores de educación física para llevar adelante ese proyecto? No lo tenemos. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Lo otro es el marco teórico o práctico. Si donde existe la escuela con el contenido, vamos por ahí, pero donde no lo exista, este gobierno local o este gobierno regional puede entrar a colaborar, pero en un sistema donde este joven, porque ocurre que a veces una municipalidad puede hacer el esfuerzo de hacer su proyecto de 8, 10 o de 14 y se encuentra con que ese niño no sabe de dónde va a ir porque no hay torneos y competencias que le den cabida. Entonces tiene que ser articulado el sistema para que funcione. A eso es a lo que me refiero. De acuerdo. Mira, sin ánimo de hacer política por lo que he visto, pero ya ahora en los gobiernos regionales hay 2 gobiernos regionales que se ponen de acuerdo para en sus regiones entrar en un desarrollo concertado en las direcciones de educación de chicos de fútbol. Porque eso hay que hacerlo. Lo que pasa es que no es fácil hacerlo, porque si en un colegio el director del colegio no le da la prioridad necesaria, entonces ahí no funciona. Entonces, ¿cómo crear un sistema que por un lado esté en los colegios, pero que por otro lado sea eficiente? Yo creo que ese es el tema práctico. ¿Cómo ha funcionado este proyecto de la Federación Peruana de Fútbol que se llama Creciendo con el Fútbol desde 2005, que se supone que integra ahora 100.000 niños al año, hay 8.000 clubes, que generan, hay unos campeonatos, unos torneos locales, aparentemente eso es lo que dicen. Eso es lo que se dice. Lo que se dice. Esas cifras no son verificables. Claro, no son verificables. Yo no lo veo. Es que yo creo que tiene que haber aquí un sinceramiento. Ya existe, pero en menor volumen. El censo deportivo ya no existe. Se habla de cómo Perú, 20.000 equipos, no me consta. Y yo te digo, los resultados al final hablan por sí solos. Yo creo que se requiere una formalización, un inventario nacional deportivo en el caso del fútbol y definitivamente reglas claras. Si aquí el sistema no pasa por un sinceramiento económico, administrativo y financiero, no funciona. O sea, más allá de la idea de trabajar las escuelas públicas o los gobiernos locales, que son alternativas finalmente de masificación y de acopio del talento deportivo, donde tienen que haber profesionales, porque si no hay profesionales, insisto, para ese plan sencillamente es simplemente el acopio masivo. Entonces, acá de lo que se trata es ver cómo comenzamos a trabajar una formalización del fútbol y el deporte donde hay una industria que se mueve, un desarrollo económico que es absolutamente informal. El día que se bancarice, por ejemplo, el sistema cuando hay pagos, evitando los dobles contratos y demás, el día que de pronto exista un verdadero inventario en registros públicos de lo que son las organizaciones deportivas en el país, habremos hecho instituciones que tienen sostenibilidad. Pero entonces llegamos ya al tema de los clubes y del campeonato nacional, de los campeonatos, etcétera. Esto hay que formalizarlo, no, los clubes no son empresas, no tienen un nivel, digamos, no son sociedades anónimas, no son... ¿Qué es lo que hay que hacer a ese nivel? ¿Qué está pasando y qué hay que hacer? Para mí la licenciatura me parece un aporte muy interesante al fútbol peruano. ¿Puede explicar lo que es la licenciatura? Bueno, la licenciatura es una política que la FIFA ha diseñado para todas las federaciones, 207 que tiene en el mundo, en el ánimo de ir formalizando este proceso y hacerlo cada vez más profesional. Esto implica generar primero un reglamento con unos estándares en 5 áreas claras. Tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con la parte deportiva, tiene que ver con el financiamiento, tiene que ver con el área legal y el otro aspecto no recuerdo. Que cada club tiene que reunir ciertos requisitos. Tiene que tener una cancha, digamos, tiene que tener... por categorías, inclusive por lo menos una para 2 categorías, o sea, tiene que tener una infraestructura física, tiene que tener socios, tiene que tener definitivamente áreas administrativas y financieras reguladas y obviamente auditadas, porque acá el problema es la poca transparencia que existe en la gestión deportiva, que haga que estas instituciones sean sostenibles en el tiempo, o sea, que sean verdaderas organizaciones. Deben tener divisiones inferiores. Deben tener divisiones inferiores. Yo viví en Japón y actué en la liga japonesa. Esto se está planteando como un requisito ¿para cuándo? ¿Para el próximo año? Entiendo que para el próximo año son licencias temporales obligatorias al 100%, entiendo, al 2015, pero sujetas obviamente a estándares que van a tener que ir construyéndose y concertándose, porque de la noche a la mañana no pueden pasar a ser
absolutamente iguales, ¿no? Pero es, yo creo que un paso que hay que celebrar y hay que aplaudir, ¿no? Ahora la cosa es implementarlo, ¿no? ¿Se va a ejecutar? Bueno, yo me animo a pensar que este es un proyecto, insisto, presentado desde el 2008 y recién ahora se atreve a colocarse en implementación. Ojalá que esto, aunque sea como un proceso, cale. Esto necesita, lo comentábamos antes, del apoyo de la opinión pública. Nadie en la opinión pública conoce esto. Un acuerdo, pero si ¿no? la gente supiera que a partir del próximo año comienza un proceso de licenciamiento que debe culminar ya en forma plena el año 2016, entiendo. Entonces habría pues un apoyo de la opinión pública, pero el problema es que como el señor Manuel Burga no puede presentarse, o no podía presentarse, no puede presentarse en televisión porque nadie lo puede entrevistar. Pues nadie sabe, nadie está enterado de esto. Por eso comencé al principio del programa diciendo que acá de lo que se trata es crear una organización que genere confianza. Si no hay confianza no hay inversión, y si no hay inversión no hay reglas claras. Entonces esto es una cascada de eventos que finalmente se personaliza detrás de una crisis institucional que no, obviamente, en la crisis del fútbol peruano él no es el responsable de todo lo que pasa. Sin embargo, esta organización es la que permite facilitar estas reformas que se puedan Pero o no se podría puedan darse hacer. el caso entonces de que si hay clubes que no reúnen mínimamente requisitos, no serían licenciados y no podrían participar. Si podríamos iniciar el campeonato el próximo año, digamos, con 8 participantes. No está claro cómo se reemplazarían a esos clubes que no están capacitados. Todavía no está eso, Claro. está en Mientras tema no de esté capacitado es inaplicable. Pero no, ¿por qué? Comencemos pues con 8 equipos. Es Claro. decir, la realidad, en lugar de retirarte la FIFA, retira a los equipos del campeonato. Pero al mismo tiempo la FIFA prohíbe la licitación. Sí, o sea, pues. ¿cómo se reemplazan a esos equipos que no están en No, condiciones? y otra mirada que Que tampoco digan, perdón, no se puede. No se puede licitar. Todos tienen que llegar por méritos deportivos. O sea, el que sea campeón, así sean 11 camisetas, ese es el que debe Ya, pero tú ascender. puedes comenzar con 8 equipos o con 10 equipos, o no necesariamente con 14. ¿Por qué tantos? La televisión no lo permitiría. Yo creo que hay una cuestión La previa. televisión no lo permitiría, porque ellos necesitan una cantidad de partidos que hasta es excesiva para poder cubrir su parrilla. Y ellos son los que mandan y los que disponen cómo se organizan los campeonatos en el Perú. Por eso, en vez de jugar 2 ruedas todos contra todos, acá se dan 1000 vueltas para que el campeonato, en vez de tener 30 fechas, tenga 46 fechas. ¿Eso por la televisión? Por la televisión. Eso lo O sea sabe. que la televisión no es la federación peruana, es la televisión la que organiza el fútbol peruano. Por supuesto. sin duda. Sin duda. El problema es la televisión. Entonces, ¿por qué nos preocupamos del señor Burga? Tenemos que hablar con el jefe de el gerente general de Movistar. Ese es mucho más importante que. No, sin duda. Claro, sin duda. ¿Cómo organiza los campeonatos? El tema se puede personalizar tanto así. ¿Sí? Sí, claro. Ah, bueno, Después se lo voy a identificar. Bueno, entonces yo voy a tener que invitar a este programa al gerente El general. tema del fútbol es que yo creo, el problema es que no es muy rentable el fútbol peruano. Ahora. Pero no, pero la realidad es que el fútbol peruano está medio quebrado. Por eso cuando yo escucho, digamos, querer formalizar a estas entidades que con las justas respiran. Medio quebrado es un eufemismo, ¿no? Es un eufemismo. Así es, así es. La U y la Alianza municipal. están administrados por sus acreedores. Bueno, pero- los clubes más con más pulmón, digamos, son clubes que son hijos de universidades que de alguna manera los subsidian. Es más, esos clubes no pueden votar. Ni la U ni la no van a Jaime, votar. lo primero que el tema es mucho más profundo. La gente no va a los estadios porque si yo voy al estadio de Alianza, al llegar de repente ya me robaron. Porque hay barras bravas. Si tú vas un día a un estadio, sí. Pero eso es el huevo y la gallina. Hay barras bravas porque el club no tiene una organización o un propietario, un dueño, que se ocupe de que no haya barras bravas Pero para yo que la no- gente vaya al yo no estadio. creo Esa que- es la teoría de Enrique Gersi, por ejemplo, ¿no? No es posible que haya un dueño si es que el dueño no tiene una ganancia. Lo primero que tú tienes que haber, tú tienes que ser capaz de demostrar, señores, al empresario que quiere venir, va usted a poder ganar 8% al mes. Pero si no van a venir. Pero si la gente si los estadios se llenan, va a ganar plata. Si Jaime, no la se llena. televisión, ¿cuánto paga al año? pero es Una miseria. Pero es una industria rentable. O sea, Claro, el fútbol en el mundo no, entero ha yo- mantenido. Ahora es un desastre, pero Jaime, la televisión, mira, ¿por qué la gente va a los estadios? Porque lo ve en televisión. ¿Y tú sabes cuánto pagan los canales a los clubes? Es una miseria. en Europa todo No, el mundo va al estadio. yo hablo no.
y todo el mundo está, y hay la televisión. No, es que eso depende del mercadeo. Pues, o sea, acá un club se debe mantener en tres partes, ¿no? El mercadeo por una parte, sus ingresos propios por otra parte y lo que es el espectáculo. O sea, nadie vive de la taquilla. O sea, pero el mercadeo tiene que ser realmente profesional y sobre todo reglas claras donde exista el reembolso y exista la posibilidad de hacerlo un atractivo. O sea, yo creo que acá de lo que se trata nuevamente es que formalizando a las organizaciones va a haber más inversión en el marketing deportivo y con ello va a subir la torta publicitaria, va a subir todo lo que hay alrededor de este deporte. En la minería, ¿tú te acuerdas de un programa acá donde vino Rafael Belaúnde que decía, ¿cómo queremos darle al pequeño minero que gana un poco, ponerlo en un modelo de gran minero? Yo no creo, honestamente, lo poco que conozco del fútbol, los años que tengo, que sea el momento para ajustarle las manijas, porque los clubes no son solventes. Pero entonces ese huevo de la gallina, nunca vamos a poder, si en un momento en que el país está creciendo, porque de todos modos estamos creciendo, y el próximo año vamos a crecer más, no iniciamos un proceso de formalización que haga que los clubes se vuelvan rentables. Colo-Colo de Chile no era rentable, estaba quebrado, se convirtió en sociedad anónima y genera ahora, sus divisiones inferiores producen jugadores que después los venden, gana un montón de dinero. La rentabilidad la da, digamos, la realidad de tu negocio, no la da la formalización. Mi temor es que en el fútbol peruano, primero, la gente no va mucho al estadio, no se cobra mucho, los estadios llenos, hay mucho de entrada a favor, y el fútbol profesional se ha vuelto adicto no miserias, pero a lo poco que se les paga porque aparezcan en la televisión. Y yo no voy al estadio porque veo mejores partidos en mi televisor y no cuesta nada. O sea, hay un tema de fondo que a mí me gustaría que lo analicen gentes, apoyo. Yo no creo que el fútbol peruano sea ahora rentable. Apoyo hizo un estudio hace unos años muy interesante que llevaba a que si los clubes se convertían en empresas de verdad, eso se convertía en un negocio. Sí, si no hay formalización no hay desarrollo, aunque sea un proceso, yo sí creo que es un avance. Miren, más allá de venir esto de una administración que está muy cuestionada, ¿no? Yo creo que las cosas buenas que se hacen hay que apoyarlas, aunque cuesten 5 años en implementarla, porque la informalidad ha sido el gran problema del fútbol peruano, en el fútbol amateur y en el deporte profesional, en las dos partes. O sea, no hay órganos de control, ni en el Estado con Contraloría, ni SUNAT en el otro escenario. O sea, yo sí creo que la formalización tiene que ser un proceso irreversible, que casualmente haga de esta industria un proceso rentable, que lo es en otras partes del mundo. Lo que pagan aquí la torta publicitaria a todo el deporte peruano no llega sino a la camiseta de lo que se paga en el Barcelona, de una firma comercial. Pero en Colombia, por ejemplo, ¿es rentable o no es rentable? En Ecuador, en Chile. Entonces, sí, en eso es rentable. No hay ninguna razón por la que el Perú no lo pueda hacer. Ninguna. Lo que pasa es que ellos tienen éxitos deportivos que hacen que la gente también tenga mayor seguimiento. Eso es el juego de la gallina. Aquí la imagen que da el fútbol, inclusive hasta los mismos diarios deportivos, es que el fútbol es un fútbol pobre, poco confiable y encima por eso estamos hablando acá de la reforma del fútbol. ¿Vas al estadio? Yo no voy al estadio. ¿Por qué no vas al estadio? Si tú eres una de así, ¿por qué no vas al estadio? Porque no es cómodo, puede ser agradable. Bueno, porque no hay buenos jugadores. Yo no voy al estadio porque no hay buenos jugadores en el Perú. Y ese es el tema, cómo generamos un sistema que genere buenos jugadores y cuando yo tenga un Cubillas en Alianza Lima, voy a ir al estadio con toda seguridad. Esa es la cosa. Así no es. hay buenos jugadores. Así es. Y a los que traes, pese al mejor que traes es a Gefriosian, por favor. Mira, la planilla promedio o de la Alianza o de la U será pues la cuarta parte de lo que es una planilla de otros países de Latinoamérica. Menor inclusive. No te quiero hablar del fútbol desarrollado. Mira, este amigo mío inglés... Bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿No tiene solución? No es fácil. Claro. Lo primero es tratar de entender cómo hay rentabilidad. Yo creo que para que el fútbol despegue, tiene que haber un impulso de algún sitio. El fútbol está yendo para abajo, porque cada día es menos rentable. Mucha gente que tiene televisor ya no es más hincha, no sé, de Huancayo, de la U, son hinchas del Manchester o del Real Madrid. Hay un fenómeno, digamos, de
depresión. Es verdad eso. Malo. Yo recuerdo que hace unos 10 años, 8 años, solamente había 3 equipos: Universitario, Alianza Universitario y Cristal. Eran los únicos 3 buenos equipos que había. Ahora hay buenos equipos en provincias que juegan y disputan. Y yo creo que el nivel ha mejorado. Lo que pasa es que no es suficiente, porque de todos modos no hay buenos jugadores. Con todo respeto. Ahora tienes César Vallejo, que antes no existía. En la última clasificación hemos salido antepenúltimos. El partido con el Paraguay es un partido entre el antepenúltimo y el penúltimo. De acuerdo, sí, pues, así es. Es decir, yo no creo que el fútbol peruano esté yendo para arriba. Lo que pasa es que los que eran muy buenos ahora son medios malos. Entonces hacen parecer a los malos como medios buenos. Jaime, pero no es verdad que ahora hay mejores equipos. No tienes un jugador peruano En las copas no se ve. ni en la Premier League ni en la Liga Española. Nuestro grande pero ese es el origen de esta discusión. Eso no está en discusión. ¿Cómo hacemos para generar buenos jugadores? La crisis Ese es el planteada. Esto es un llamado a la acción. ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, el tema es seguir conversando de que de pronto hay 20 problemas acá. No nos anima sino decir cuál es la solución. Una federación con capacidad de gestión, que tenga capacidad de decisión y que imponga. Eso es lo que se le critica. Bueno, algunos le critican a Burga no ir al Mundial. Yo creo que la crítica a Burga más que no ir al Mundial es no tener la capacidad para dar una normatividad para que el fútbol sea ordenado. Porque Burga hace las normas de tal manera que da bien con sus potenciales votantes cada 4 años. Entonces nunca se pelea con ellos. Una organización que genere confianza. Exactamente. Una organización que genere confianza, que sea transparente. Los responsables son, en verdad, las asociaciones que manejan el fútbol profesional. Burga no puede ser responsable de si en la UA no hay un equipo. Lo que pasa es que la pobre gente de la UA no tiene plata. Tampoco, el sistema no funciona. Pues. Hay un tema, lo primero es pensarlo bien. ¿Qué pasa? Darle rentabilidad real y después formalizarlo. El tema de la formalización, es un testimonio personal que no tiene nada que ver, por supuesto, con la realidad necesariamente, pero yo sí me haría socio de la Alianza Lima, que es el club del que soy hincha, si Alianza Lima se convirtiera en una sociedad anónima. Porque eso me daría una garantía. Yo compraría mi acción pequeña, algo, ¿no? Yo estoy seguro que mucha gente haría lo mismo. Si los clubes se convierten en sociedades anónimas, algunos de ellos por lo menos, y entran a la bolsa, habrá participantes, habrá un inversionista que querrá invertir, en fin, la cosa cambiará, como ha ocurrido en Chile. Yo no sé por qué no damos ese paso. Sin duda, y no solamente a clubes importantes como Alianza Lima, sino es que hay que fomentar la pluralidad, porque un campeonato se juega con varios equipos, y si realmente esos equipos no tienen una mirada de responsabilidad social al sitio donde ellos estén en su lugar de acción, por ejemplo un Vallejo en Trujillo o un Aurich en Chiclayo, hacia su fútbol amateur, hacia sus canteras, el aficionado no crece. O sea, no puede ser que tengamos 3 equipos y el resto de lo que queda de nada, ¿no? Entonces, creemos que no solamente tiene que haber una formalización que dé paso a una inversión en esta industria que es muy rentable en el mundo entero, sino es que a su vez necesitamos también tener una mirada hacia el fútbol aficionado. De hecho, César Vallejo, por ejemplo, no tiene divisiones inferiores. Las tiene, pero yo creo Juan Aurich no tiene. Pero no están articuladas completamente. Yo creo que cuando hablamos del proyecto Creciendo con el Fútbol y demás, casualmente no es una crítica a ver alguna iniciativa, sea ONG o sea la que fuera, a favor del deporte menores, sino es que esto tiene que estar articulado, tiene que ser sistematizado. O sea, tienen que haber los mecanismos de cómo el niño que está en un barrio o en una escuela puede ser captado por un monitor deportivo y llevarlo al alto rendimiento. O sea, cómo ese niño no se pierde en Yurimaguas o en cualquier parte del Perú. Entonces, y a su vez, ciencias aplicadas al deporte. La ciencia no está involucrada en el alto rendimiento, simplemente tiene una visión de reparar una inversión en curso, pero no tiene una visión formativa. Entonces yo creo que acá hay pendiente una verdadera revolución, hay una verdadera reforma, y esa reforma se hace con personas y organizaciones, y sobre todo creando un clima de confianza. Si aquí, en lugar de ir cerrando esa regulación, sino la abrimos más bien para profesionales que los hay de primer nivel en el Perú, para hacer del deporte una industria rentable, sostenible, de reglas claras, y donde la gente va a ir más gente a los estadios y va a haber mayor pluralidad. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol podría ser alguien que no tenga nada que ver con... Para mí, perfectamente. ¿Por qué una personalidad que es aficionada al fútbol, tú no puedes ser el presidente de la Federación? A mí no me queda claro que tengas que ser el presidente de la Departamentación de Madre de Dios. O sea, no entiendo. Claro, tú me vas a decir no conoces la realidad de base, pero esa la puedes adquirir realmente con el asesoramiento correcto, pero con una visión de Estado
de empresa y sobre todo con un dinamismo que puedas concertar a las mejores personalidades a favor de un deporte que es pasión de ricos y de pobres. O sea, esto es lo más democrático que yo he visto y que de verdad sería una enorme oportunidad de dar alegría al pueblo peruano, porque el fútbol es una herramienta de paz social, de salud, de entretenimiento, pero orgullo nacional, como decía Jorge Tríguez al principio, la neurosis nacional disminuiría. Cuando íbamos al mundial éramos felices. Absolutamente. Es una tragedia. Las encuestas lo dicen, el desarrollo económico crece y los índices de satisfacción global y de felicidad no van de la mano de los índices económicos. O sea, algo falta en este país, nos falta alegría, nos falta una depresión colectiva. Desde hace muchos años en el Perú. Claro, entonces, por una tontería. Y desde este profesor de educación física que se fue de la escuela pública hay que encontrar soluciones inmediatas para que, obviamente, en lugar de que la autoridad de la federación esté escondido de cualquier cosa, vaya y toque la puerta a los gobiernos locales, vaya toque la puerta a las escuelas públicas, genere rectoría, sea el gran rector del sistema deportivo, en este caso del fútbol, con su conocimiento, con sus escuelas, pero tiene que haber una asociación pública-privada. Esto es un esfuerzo nacional. ¿Y qué piensa de la Copa Perú? Sé que trabaja con alguien que está muy de la mano, con Agustín Lozano, que es muy partidario de la Copa Perú, pero la Copa Perú es la mejor demostración de que no todo lo que es autóctono es bueno, ¿no? Absolutamente. Si fuera bueno lo hubieran copiado en otros países. Se habla, pero es un sistema obsoleto. Se habla de un mérito. Es un torneo donde juegan miles de equipos de distritos, de barrios, y el 20.000 equipos dicen, y el que sale campeón sube a primera. Y eso no funciona, debería haber que distintos... Es que tiene que haber un torneo que no juegue una persona de un equipo de Copa Perú puede pasar en un año al profesional, porque obviamente juega la primera, la etapa provincial, la etapa departamental, la etapa regional y puede cambiar de equipo en cada etapa. Claro, y puedes cambiar de cada. Entonces no puede juegue 3 meses, o sea, los jugadores en realidad juegan 3 meses por cada etapa. Es lo menos serio. Entonces obviamente no hay proyecto de sostenibilidad que se dé si esto no tiene una mirada, obviamente no solamente por Velasco Alvarado. Entonces eso es otra cosa que hay que cambiar, hay que pasar a qué tipo de campeonato. O sea, hay que generar primero un acuerdo, o sea, no puede haber una confrontación entre departamentales y profesionales. Yo creo que acá todos son partes del universo. La FIFA tiene 270 millones de practicantes, de los cuales solamente el 12% son registrados. El gran aficionado también cuenta, pero hay que verle cómo este aficionado, este practicante, está en qué parte en el sistema y cómo llegar al deporte de alto rendimiento. O sea, esto es un esfuerzo que tiene que ser concertado. No puede ser, yo no puedo ser dueño de la verdad. No, o sea, no hay verdad única. Yo creo que tiene que haber una verdad en la cual se tiene que conversar y tenemos que llegar a un solo modelo de gestión deportiva. No pueden haber leyes distintas, no pueden haber actores confrontados, no pueden haber un presupuesto del Estado que desde el IPD no le da un centavo al fútbol porque lo considera una asociación paria. No puede haber alguien que dice yo solamente tengo mis reglas que solamente le digo a la FIFA, pero yo uso bienes del Estado, porque obviamente, ¿dónde se juega una liga? En bienes municipales, regionales, etcétera. Hay una simbiosis que tiene que ser de una vez definida, ¿no? Concertar, dividir y crear confianza. Claro. Bien, creo que ya hemos llegado al final, ¿no es cierto? Bueno, yo les agradezco muchísimo su participación, ha estado muy interesante esta discusión, yo creo que va a ser el mejor programa de todos los que vamos a pasar ahora en fin de año. Muchas gracias a nuestros invitados, Jorge Treyes. ¿Eso nos hace clasificar? Sí, hablamos mejor, por supuesto, de lo que jugamos. Con gracias a Alberto Tejado, a Carlos Univaso y a Jorge Treyes. Placer. Nos despedimos hasta la próxima.